buenas y bienvenidos una vez más a un podcast de Fundanet. Bueno, hoy estamos con una compañera, Alejandra Ríos. Alejandra, buenos días. Buenos días. Lo primero, gracias por venir a esta pequeña entrevista que en realidad va dirigida a que las familias te conozcan un poquito. Muy bien. Fundamentalmente como profesional, porque como persona yo lo que tengo que decir es que es súper agradable convivir Gracias. contigo en el centro. Eres una persona de un carácter magnífico, pero yo quiero que te conozcan como profesional. Bueno, en la página web de Fundanet apareces como Alejandra Ríos, terapeuta ocupacional, con tu número de colegiada. Eso es. Bien, y yo te pregunto, bueno, exactamente cuál es tu labor en el centro. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues creo que es más fácil empezar por el final, ¿no? Porque al final, como terapeuta ocupacional, tenemos como objetivo el alcanzar la independencia en todos pues, los usuarios con los que trabajamos. En este caso, pues con los niños que forman parte de las intervenciones que vienen a terapia ocupacional. Ahora volviendo al principio, para conseguir esa independencia o esa autonomía funcional, desde terapia ocupacional se trabaja en diferentes áreas. Primero se realiza una valoración funcional de cada usuario, de cada persona, y en base a esos objetivos que se planifican, pues se realizan un tipo de intervenciones u otras. Se puede trabajar las actividades de la vida diaria, tanto las básicas, aquellas más instrumentales o avanzadas. En mi caso, al tratarse de niños que tienen necesidades especiales, pues me enfoco mucho más en aquellas necesidades básicas, pues desde conseguir una autonomía en el aseo personal, en la higiene, el aprendizaje de normas cotidianas, relaciones sociales. Si avanzamos un poquito más en aquellas más instrumentales, pues trabajamos el manejo del dinero, que es muy importante. Además, tengo bastantes adolescentes, ¿no?, que requieren de esa, que van solicitando esa independencia más en la movilidad a nivel urbano y reclaman más pues, el aprendizaje del dinero, el hacer las compras, el cómo saber tomar y coger un autobús, todas esas cosas. Te corto porque Sí. estás diciendo cosas muy interesantes y quiero apostillar con una pregunta Sí. para darle una vuelta de tuerca un poco más a ese contenido que tú comentas. Bueno, pero claro, por aquí han pasado otras compañeras, por suerte, que también han sido terapeutas ocupacionales. Entonces, yo escucho que ahí hay labores de educador social. Evidentemente, sé que vosotros realizáis labores muy variadas. ¿Qué diferencia un educador social de un terapeuta ocupacional? Pues básicamente la diferencia es que los terapeutas ocupacionales nos enfocamos más en la ocupación de esa persona, es decir, en aquellas actividades que sean significativas. Uh-huh. Es decir, nos enfocamos más en esas necesidades que esa persona va a necesitar para ser lo más autónomo posible, interviniendo directamente en esa área que carece o que necesita más intervención. Los educadores sociales, digamos que se enfocan, creo, no lo tengo muy claro, pero se enfocan más a nivel de un conjunto y nosotros pues trabajamos las áreas que requieren más atención. Bueno, entonces imagina por un momento que tú fueras profesora de tus pares, de los tuyos. Sí. Si tuvieras que resumir una percepción tuya por experiencia, ¿a ti qué te parece que un terapeuta ocupacional debe de tener por encima de todo? A nivel personal, dices. A nivel personal, a nivel funcional. Yo creo que lo más importante es empatía, vocación y sobre todo ganas de aprender, no de enseñar, sino de aprender de la persona a la que estás tratando. Interesante. Y ahí voy a la vocación. ¿Cómo nació en ti la vocación de ser terapeuta ocupacional? Es un poco complicado. Es verdad que siempre he tenido claro que mi vocación es social, ¿vale? Pero hasta que no empecé la carrera no supe por dónde era el camino más fácil. Porque ¿dónde estudiaste tú? Yo primero estudié integración social, hice un grado superior
porque bueno, siempre supe que lo mío era más social, más ayudar al resto y me gustó un montón. A partir de ahí ya dije, bueno, pues me matriculé en educación social, pero no lo tenía muy claro porque dije, a mí lo que me gusta más es la cercanía con la persona, el que yo pueda ser una herramienta facilitadora para esa otra persona. Entonces, buscando, leyendo, informándome, pues di con terapia ocupacional y dije, bueno, vi muchas cosas que eran muy mezcla de sanitario y social y eso me asustó bastante. Y dije, bueno, y al final decidí meterme en terapia ocupacional y me encantó porque al final es directamente lo que yo estaba buscando. Es cierto que yo me enfocaba más en estar cerca de la persona y poder enseñarle pues todo lo posible. Porque en alguna charla informal tú me has comentado, y en eso hemos coincidido, ambos hemos empezado con personas mayores. Sí. Tú también, como me pasa a mí, ves una similitud en el sentido de retroceder en la vida y volver a tener de nuevo la infancia, es decir, ves esa similitud entre esa, voy a decir, transparencia de los niños y la transparencia de los ancianos. Yo creo que un poco sí, y más cuando tratamos de personas mayores que, digamos que tienen algún tipo de demencia, algún tipo de patología que al final volvemos al inicio, ¿no? Entonces es como una unión entre una cosa y la otra y en mi caso es porque estuve desde pequeña tratando con personas mayores y a mí me encantaba, yo disfrutaba mucho y recuerdo que mucha gente pues me preguntaba, en vez de salir, ¿no? Cosa de la edad que era de salir, yo me pasaba el tiempo de voluntaria con una pareja de mayores, que la señora tenía Alzheimer y yo disfrutaba muchísimo porque aprendía bastante. Es cierto que pensé en dedicarme a geriatría, lo tuve claro, pero al final la vida te va llevando por cosas que vas descubriendo diferentes perfiles y genial. Yo siempre digo que el terapeuta y el terapizado son un equipo indivisible. Sí. De tal manera que muchas veces cuando pides determinadas condiciones, muchas veces la percepción es que las pides para ti. Pero las personas con vocación, cuando nos miramos a los ojos, sabemos que estamos pidiendo para nuestros usuarios. Sí, claro. ¿Tú crees, y esta es una pregunta que me parece crucial, de muchísima utilidad social, ¿tú crees que se cuida socialmente al cuidador? Y no solo me refiero a los terapeutas, me refiero a las personas que cuidan en sus casas. ¿Esta sociedad cuida al cuidador? No, claro que no. Es cierto que desde hace un tiempo, ¿no? Hasta los últimos meses, se ha ido trabajando más para que se cuide más la figura del cuidador, pero no están nada cuidados. Básicamente porque, bueno, te lo comenté antes, es como que se asume que el cuidador tiene la responsabilidad de cuidar a esa persona enferma o pues alguna persona que tiene algún tipo de dificultad, ¿no? Y el cuidador nos olvidamos de que tiene esas necesidades, de que no tiene espacio para ni siquiera reflexionar porque siempre está pensando en lo que necesita la otra persona y no somos conscientes muchas veces de que también se trata de otra persona que tiene necesidades, que el cuidar a otra persona tiene una carga que es bastante elevada y que hay que cuidarlas, no están para nada cuidadas. Incluso dentro de las familias muchas veces ves, por ejemplo, el papel de las mujeres, casi se da por sentado que son las que tienen que cuidar de las generaciones mayores. Y efectivamente yo veo que es un trabajo que todavía queda mucho trabajo. Oye, yo que sé, se habla de otros colectivos y de sus necesidades, pero yo siempre digo, pues si es que esto repercute directamente en el cuidado del usuario. Sí. ¿Cómo, digamos, vas pasando de una especialidad a otra y te vas planteando que a lo mejor las personas mayores, pues oye, está muy bien, pero también dedicarse a niños? Porque yo creo que lo más importante, o sea, a nivel personal, aunque tengas vocación, creo que de todos los perfiles y de todas las experiencias se puede adquirir algo muy positivo. Ya como profesional puedes adquirir formación de diferentes áreas y aunque tengas una vocación, creo que también hay momentos de la vida que son temporales y que como
profesional o a nivel personal necesitas conocer y abarcar más áreas para realmente afianzar que, pues, a nivel personal está claro mi vocación, pero a veces es necesario ir abarcando más cosas para darte cuenta de que realmente no te has equivocado y que sea el área que sea o con los perfiles que trates disfrutas de tu profesión. Yo creo que eso es lo más importante, que estés donde estés trabajando o con el perfil que sea, disfrutas, y eso es lo mejor. Qué bonito queda decir, no, es que yo aprendo de mis usuarios y tal, queda bonito, bien, pero para que las familias vean que efectivamente esa vocación de aprendizaje también de las personas con las que estás, efectivamente es real y profunda. Yo te pregunto aquí, ¿qué aprendes tú de las personas con las que estás? A mí cada día me enseñan algo. Yo cada día aprendo algo y cada día me voy con una ilusión diferente. El ver que lo que tú estás enseñando, transmitiendo, de 80 maneras diferentes, a esa persona le llega y simplemente algún comentario, algún gesto, alguna forma de realizar la actividad diferente a la que tú la sueles hacer, ya estás aprendiendo. Simplemente con tratar con esa persona estás aprendiendo de algo que te enseña o básicamente te transmite. A ti también te pasa, como a mí, que en ocasiones no puedes trabajar con un colectivo porque digamos, tu sensibilidad en ese momento no está para estar con ese colectivo por la razón que sea. Sí, claro. Puede pasar por una cuestión personal, por una cuestión de sobrecarga de estrés. Sí, me pasa. Además, profesionalmente, digamos que es una disonancia cognitiva importante porque tú debes de estar profesionalmente dando la talla al tiempo que digamos, éticamente tú sabes que a lo mejor no estás en ese momento para estar con un colectivo, ¿no? Eso, sí, además creo que en esos momentos yo hablo pues a nivel de forma personal, ¿no? Cuando tengo la sensación de frustración a nivel de decir estoy haciendo todo lo posible y no es que no esté dando resultados, simplemente que se empieza a mezclar un poco lo que te gustaría, o sea, la realidad con lo que te gustaría, es cuando dices, bueno, ya creo que hay que tomarse un tiempo y pensar. Y reflexionar. Eso es, sí. Sí, porque a veces creo que es muy difícil el estar tan cerca de la realidad y mezclarlo, o sea, diferenciarlo con lo que tú quieres que sea. Entonces, cuando hay casos que son realmente difíciles, hay veces que tienes que tomarte un descanso y buscar alternativas, abrirte la mente un poco y ver, probar otras cosas. Bueno, sí. Pues para acabar, porque yo siempre os digo que esto es un suspiro, es una pequeña conversación de un cuarto de hora, vamos con esas dos caras de la moneda. Efectivamente, ¿qué es la parte más agria, más difícil, más aciaga, más pesada, llámalo, etiquétalo tú, de tu oficio? Cuando, bueno, pues va un poco enlazado con lo que estaba hablando antes. Cuando me encantaría conseguir de forma ya rápida todos esos objetivos que te vas programando de forma paulatina y ves que no es que no avances en las terapias ni en las sesiones, pero es como que se mezcla lo personal, o sea, mi parte terapéutica, mi parte profesional con mi personalidad. Es cuando para mí, pues al final es muy difícil el separar el afecto o las emociones de lo profesional. Entonces, cuando tú estás mezclando, eso es muy difícil. Por ejemplo, el otro día charlábamos tú y yo del hecho libre de un usuario de que diga, bueno, pues no quiero estar contigo, ¿no? Y sí, sentir que efectivamente no tiene por qué ser una causa tuya, sino que forma parte de la libertad del usuario y ya está, ¿no? Sí, bueno, pero es inevitable el sentir de, pues podía haber hecho más, o podía quizá haber trabajado de esta forma, o podía haber hecho alguna cosa que podía haber hecho feliz a esa persona, no lo sé, es complicado. Imagino que el tiempo te dará todas las herramientas para... Eso forma parte de la madurez profesional, ¿no? Sí. Bien, pues, pero quiero acabar con esa parte positiva. ¿Qué es lo que te resulta más agradable? ¿Qué es lo que te da energía constante para dedicarte a esto
de tu parte, de esa parte del oficio que tú desarrollas? Para mí es muy fácil, es simplemente el verlos cada día, ¿no? Una mínima sonrisa, un mínimo gesto de algún usuario que le cuesta mucho tener esa fijación, que te miren, y el conseguir que esa persona tenga un mínimo contacto contigo, un acercamiento, es para mí lo más Ya te gratificante. premia. Sí, simplemente con verlos, aunque sea una sonrisa, cualquier cosa, sí. Bueno, un placer charlar Gracias, contigo igualmente. aquí delante de estos micrófonos. Y bueno, yo siempre cito a futuro a que vuelvas otra vez y a lo mejor hablemos de algún monográfico. Lo he hecho con todos los invitados porque quiero que el programa sea abierto, y a ti también te invito a que a futuro vuelvas y Sí, charlemos de otras cosas. Ha sido un placer. Vale, muy bien. Bueno, pues familias, pues lo que siempre os digo, espero que este podcast realmente os haya despertado algo interesante, algo positivo, porque esa es la intención, que nos conozcáis un poco Sí. mejor. Y nada, que os cuidéis la salud, porque vuestro bienestar, vuestra salud, es lo que más importa, y sin eso no hay nada. Así que hasta el próximo podcast. Adiós.